de día lunes, ya empezando este mes de junio del año 2020. Qué hermoso es siempre ser agradecidos a Dios por su bondad, por su misericordia. Él permite todavía que usted y yo tengamos vida en esta tierra y es algo muy bueno disfrutar de la vida. La vida es un regalo de Dios, es un don de Dios y debemos disfrutar. Bueno, todavía estamos en cuarentena, aunque desde hoy día muchas de las actividades en nuestra ciudad, en nuestro país, van a haber ciertas variaciones en las salidas, en el trabajo, en fin. Eso es algo muy bueno. Así que tendremos que irnos adaptando a los diferentes cambios, a las diferentes flexibilizaciones. Y debemos también agradecer a Dios por eso, porque aún si bien siguen habiendo muchas muertes en otros países, aún en nuestro país, pero en nuestra ciudad, gracias a Dios, el COVID-19 no ha cobrado muchas vidas. Debemos agradecer a Dios por aquello. Muy bien, hoy vamos a hablar, el tema para hoy es verdaderamente libres, la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Todavía muchos en nuestras casas y aún este programa que estamos realizando lo hacemos desde nuestro hogar. Y bueno, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, en la Biblia, tenemos un versículo muy importante. Vamos a hablar sobre la libertad, sobre qué es lo que Dios dice respecto a la esclavitud, respecto a la libertad, respecto a que cómo un ser humano necesita liberarse. Pero usted dirá, ¿de qué? ¿Acaso yo soy esclavo? Alguien dijo una vez, yo soy un hombre libre, una mujer libre, no necesito liberarme de algo. Sin embargo, querido televidente, la Biblia dice que usted y yo, todos los seres humanos, estamos esclavos, a no ser que seamos libertados por Jesucristo. Dice la Biblia en Juan, capítulo 8, versículo 36, la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios es un Dios de libertad. La libertad es una situación, una capacidad de tomar una decisión, pero siempre una decisión adecuada, una decisión buena. Cuando uno se esclaviza de un vicio, cuando uno se esclaviza de una ideología o de una cierta manera de pensar o de una idea filosófica, en fin, a eso se llama esclavitud. Cuando uno, por ejemplo, tiene la manía de pecar, de hacer algo bueno, de hacer algo malo en contra de Dios, entonces eso es esclavitud. La libertad es lo contrario. La libertad es la capacidad de tomar decisiones acertadas, decisiones que agraden a Dios. Muy bien, Dios es un Dios de libertad, Él mismo es libre, Dios es libre, Dios no está sujeto a ninguna preconcepción. Nuestro Creador no está esclavizado como usted y yo pudiéramos serlo. Dios hizo al hombre libre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios lo hizo libre. Dios creó al hombre un ser libre. Pero ustedes saben que cuando Adán y Eva, la primera pareja, pecaron contra Dios, entonces se fueron esclavos ¿de qué? Del pecado. Dice que su voluntad, la voluntad de Dios siempre es que el ser humano sea un hombre libre, una mujer libre. El hombre se hizo esclavo, hizo oídos sordos, así que tuvo que... ahora estamos en esa situación. Bien, pero la Biblia, ¿qué nos dice también? Dios quiere liberarnos, Dios quiere libertarnos de una conciencia. O sea, ¿para qué? ¿La libertad de qué? La pregunta, ¿de qué me voy a liberar? Dicen algunos. ¿De qué? Yo no estoy en una cárcel, no estoy en una prisión. Pero sí, Dios nos quiere liberar de una conciencia acusadora, de una conciencia pecaminosa que todos tenemos. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 9.
Así que vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 8, en el versículo 9. Si usted no tiene una Biblia en físico, puede también descargar del internet la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Así que hoy vamos a leer libro de Juan, capítulo 8, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Juan 8, 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, hay una acusación de nuestra conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El ser humano por naturaleza, no sé si usted sabía, pero la Biblia dice que Dios, cuando nos creó seres pensantes, seres espirituales, con una conciencia. La conciencia, por así decir, es una especie de alarma que usted y yo tenemos incorporados. Es como un reloj, cuando llega a una cierta hora empieza a sonar ahí alarma. Y nuestra conciencia es como una alarma. Cuando usted y yo pensamos algo malo, hacemos algo malo, nuestras conciencias nos remuerden y nos acusa. Y en ese tiempo, en este segmento, en este pasaje que hemos leído, era cuando el Señor Jesús, cuando un grupo de judíos traen a una mujer pecadora y le presentan a Jesús y le dicen: maestro, Moisés nos enseñó a apedrear a toda mujer que está que ha sido descubierta en un pecado de inmoralidad. Debemos apedrear. ¿Y tú qué dices? El Señor les dice: el que esté libre de culpa, sea el primero en apedrear, en tirar la primera piedra. Y dice la Biblia que ellos, acusados por sus conciencias, dice que ellos se fueron uno a uno. Ninguno estaba calificado, ninguno de ellos estaba calificado para apedrear a esa mujer, pues todos hemos pecado. Así que Dios nos quiere libertar de las acusaciones de nuestras conciencias. El principio bíblico es el siguiente: todos hemos pecado. Si usted lee Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que todos hemos pecado. No hay ningún ser humano en esta tierra que no haya pecado. Todos hemos pecado. Por tanto, nuestras conciencias nos acusan constantemente de que hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios. Y cuando Dios envió a Jesucristo a esta tierra, Él lo hizo para liberarnos, para libertarnos de esa conciencia pecaminosa. Pero tenemos también en Hebreos capítulo 10, vamos a leer versículo 2. En el libro de Hebreos, vamos a buscar en la Biblia digital, en Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 2, ahí tenemos la escritura, dice así: miren, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Miren, interesante, conciencia de pecado. El ser humano, desde su temprana edad, aproximadamente de los 3 años, el ser humano ya adquiere conciencia de pecado. Es decir, si usted tiene un hijo de esa edad, una hija de esa edad, no es necesario enseñar, como alguien dijo, a pecar aún desde la niñez. Ya tienen la tendencia siempre hacia el mal. Lo que a los niños les debe enseñar es hacer el bien. El mal no es necesario enseñarles porque ya vienen desde fábrica, por así decir, desde su concepción, la tendencia a pecar. A eso la Biblia llama la conciencia de pecado. Y en el Antiguo Testamento, Dios había dicho que cada ser humano, ellos deberían sacrificar un animalito, un becerro, un cordero, un animal. Debería haber, dice, derramamiento de sangre para remitir esos pecados, para que sean perdonados. Y la Biblia dice que en Cristo, cuando Cristo vino a esta tierra,
Él derramó su sangre. Él derramó, por así decir, Él se sacrificó voluntariamente, y esa sangre derramada en la cruz no solamente no solamente cubre los pecados, sino quita los pecados y limpia la conciencia de pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz, entonces, nos da libertad de la conciencia acusadora, de la conciencia de pecado, de esa conciencia que, como alguien dijo vulgarmente, todos tenemos una conciencia negra. Quizás tenía razón. Tenemos una conciencia contaminada. Pero sí, de alguna forma nos ayuda. Dios nos dio la conciencia para que sirva como una alarma en nuestro ser, aunque sin Dios nuestra conciencia es aún pecaminosa. Muy bien. Pero también la libertad en Cristo, la verdadera libertad, no lo tenemos en una idea filosófica. La verdadera libertad no nos lo da un ser humano o un héroe nacional. La verdadera libertad no nos lo da la religión. Mucha gente cree que, por ejemplo, un asesino, leí una literatura hace un tiempo atrás, un asesino, una persona que mataba a muchas personas, para liberarse de esa conciencia de culpa de él, en los fines de año, en las épocas de Navidad, donaba mucho dinero a obras sociales, él decía, para liberarme de su conciencia. Él se vestía aún de Papá Noel en épocas de Navidad y daba regalos a los niños. Imagínense este asesino, para como que liberarse de esa conciencia de culpa que este hombre tenía, es como para atenuar, para esa conciencia que le remordía constantemente que él había hecho algo malo, que había transgredido la ley de Dios. Dios también nos quiere liberar de la conciencia del pecado, no solamente de la conciencia acusadora, sino también de la conciencia de pecado. Leamos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20 y 21. Sigamos buscando acá en el libro de la Biblia, en la Biblia virtual, por así decir, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20. 3:20 de 1 de Juan. Vamos a leer, dice la Biblia, miren, no solamente la conciencia acusadora. ¿Sabe qué? Su conciencia le acusa a usted, a mí, a todo ser humano. Dice, ¿por qué la conciencia nos dice, ¿por qué no has hecho esto? Deberías haber hecho esto, en fin. Bien, pero también la conciencia del pecado. ¿Sabe usted que es un hombre pecador? ¿Sabía usted, señora, que usted es una mujer pecadora? O va a decir, como una vez una persona dijo, no, yo no soy pecador, yo no soy pecadora, ustedes son pecadores, digo así una vez. No, todos somos pecadores. La diferencia está en que los cristianos, los hijos de Dios, somos pecadores perdonados. Miren, esa es la diferencia. Somos pecadores perdonados. Los que aún no son creyentes, hijos de Dios o hijas de Dios, son pecadores perdidos. ¿Usted en qué bando se encuentra? ¿Es pecador perdonado o es pecador o pecadora perdidos? Bien, 1 de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, miren, nuestro corazón, nuestra voluntad nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Así es, Dios es mayor que sus emociones, Dios es mayor que su voluntad, mayor que sus sentimientos, y Él sabe todas las cosas. Así es. Dios le conoce más que usted mismo. Si usted cree conocerse profundamente, no es cierto. Aún hay muchas cosas de nuestra vida que no conocemos. Nuestras flaquezas, nuestras fortalezas. Pero Dios, escuche, Dios le conoce más que usted mismo. La Biblia dice así. Versículo 21. Estamos leyendo 1 de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. La condenación del pecado.
nuestro corazón siempre sabe que hemos transgredido la ley de Dios. En una ocasión se le preguntó a un niñito, un niño pequeño, 3, 4 años, ¿tú pecas? ¿Tú sabes qué es pecado? El niño no decía nada, pero él sabía que cuando se acercó a su padre, hizo algo malo y ocultó la mano, hizo atrás. Había hecho algo y su mano había hecho algo malo, y cuando su padre le preguntó, ¿qué hiciste? Él ocultó su mano atrás, porque sabía desde su temprana edad que hizo algo malo. Tenemos entonces la condenación del pecado. Sabemos que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos dice que estamos alejados de la gloria de Dios. Número 3. Dios nos quiere libertad también de la muerte como pena por el pecado. Entonces la sentencia es que la paga del pecado es muerte. El pecado tiene que recibir una justa retribución. Eso lo sabemos, aún nuestras conciencias nos lo dicen. Vamos a leer otra vez en Juan 8:21, por favor. La muerte de la pena por el pecado. La muerte física. A propósito, hay muchas personas que están muriendo con esta enfermedad del coronavirus. Muchas personas salvas han sido ya libertadas por Cristo, y aún en su muerte ellos pueden estar tranquilos porque irán a estar con Cristo Jesús allá en el cielo. Pero hay muchas personas que están muriendo sin Cristo y sin salvación. Qué triste es eso, amigo. La muerte viene en cualquier momento. Un accidente, una enfermedad grave, una enfermedad letal, una desgracia, una enfermedad, quizás el coronavirus. La muerte llega ahí en cualquier momento, no siempre por vejez, en cualquier momento puede venir la muerte. Y la pregunta debe ser, ¿usted ha sido libertado ya por Cristo, o todavía está viviendo en una conciencia de pecado, o todavía es esclavo de su conciencia de maldad? Pero Dios quiere liberarle en esta mañana. Dios quiere liberarlo. Pero ¿cómo? Dios ha visto por conveniente mandar a Cristo a este mundo, y Él es el único que puede libertar. Cristo es nuestro libertador. Así como Simón Bolívar, en una época, él murió como el héroe para libertar a los países que conocemos hoy. Bueno, él lo hizo como un mártir, es muy cierto, un guerrero, pero Cristo hizo más que eso. Él murió no como mártir o no como un héroe nacional, no. Él murió como el Salvador, como el Dios encarnado. Él murió por nuestros pecados. Simón Bolívar murió por sus ideales, por libertar, por ver que quizá liberados a los países, a los 5 países que conocemos, pero Cristo, Él murió por toda la humanidad, por el pecado. Él murió, Él derramó su sangre para darnos libertad. Pero la salvación, querido amigo, no es algo automático, sino usted y yo tenemos que tomar una decisión de aceptar o rechazar al Hijo de Dios. La verdadera libertad. No olviden el versículo que dice Juan 8:36. Si el Hijo, o sea, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Entonces ahí leemos la condenación, la muerte de la pena del pecado. 8:21 de Juan. Dice, vamos a leer 8:21 de Juan. Estamos en el Nuevo Testamento. Juan 8:21. Dice la Biblia, así leamos. Otra vez les digo, Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Si ustedes no toman la decisión de acercarse a Dios, de arrepentirse de sus maldades, van a morir en sus pecados. Es inevitable, dice, la esclavitud, a base de la pena por el pecado, van a morir. La pregunta debe ser, ¿moriremos en nuestros pecados o moriremos libres de pecado? Libres de la conciencia acusadora por el pecado. Todo ser humano sabe que ha pecado y sabe que tiene que dar cuentas a un ser divino después de la muerte. Aunque usted sea ateo, pero sabe que, usted sabe en el fondo de su ser que su conciencia le dice eso. No es que alguien le haya dicho, no, sino que su conciencia le dice que un día usted y yo tenemos que dar cuenta al Creador, a Dios, en otras palabras. Pero dice Jesús, si ustedes no se arrepienten, van a morir en sus pecados y ya no hay nada más que hacer. La esclavitud de la incertidumbre en relación a nuestro hogar para la eternidad. Hay una incertidumbre. Bueno, leamos un versículo, por favor, en 2 de Corintios 5:8, por favor. Busquemos en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Miren, dice ahí, una incertidumbre. Hay muchas personas en la vida en que usted y yo vivimos, no saben si hay vida después de la muerte, qué habrá, no sé si habrá. Pero la Biblia, ¿qué dice? 5:8 de 2 de Corintios. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar, miren que es un deseo de un nacido de nuevo, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y serle, pero dice presentes al Señor. Cuando un ser humano acepta a Jesucristo como su Salvador personal, como su Rey, como el Hijo de Dios, como su sustituto, entonces esa persona sabe que cuando muere se va a estar con el Señor. Se separa de su cuerpo, que el cuerpo es llevado al cementerio, pero su alma, su espíritu, va a estar con el Señor. Eso es la Biblia, y aún eso nuestra conciencia nos lo dice. Cuando una persona acude al pie de la cruz y recibe el perdón de Dios, a eso la Biblia llama el nacer de nuevo, entonces su conciencia le dice, el Espíritu Santo le dice a su espíritu, le dice que cuando muere, esa persona va a estar con el Señor. Pero no ocurre lo mismo cuando uno no hace ese paso de fe. Y hay una incertidumbre. Aunque usted sea una persona muy sabio, que usted haya estudiado bastante, pero vive una incertidumbre. No sabe. En una ocasión se le preguntó a una persona y se le dijo, ¿usted cuando muere sabe dónde va a ir? Esa persona dijo, no sé, solo Dios sabe. Pero es muy importante conocer al Hijo de Dios. Pero Dios también nos quiere libertar no solamente de nuestra conciencia acusadora, de la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado. No solamente Dios nos quiere libertar de esa incertidumbre de la eternidad, sino también Dios quiere libertarnos para estar cerca de Dios, para estar sentados en la misma presencia de Dios cuando dejemos este mundo, cuando estemos de pie sirviendo a Dios en la eternidad, allá en el cielo, o también para andar en el Espíritu. Miren, qué lindo, Romanos 5:2, Dios tiene un propósito para cada ser humano. Dios quiere que andemos cerca de Él, sirviéndole, dándole gloria, amándole a Él, hablando a otros de Cristo. Dios quiere que cada ser humano esté cantándole, alabándole a Él, sirviéndole, viviendo en una libertad. Donde la Biblia dice, ¿saben? Miren, es algo muy, muy profundo esto. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Miren, en conclusión podemos decir, cuando el ser humano, desde su temprana edad, desde su niñez, su preadolescencia, su adolescencia, su juventud,
la etapa de la adultez, la ancianidad, en fin, todas las etapas de la vida, cuando el ser humano no está con Dios, no ha sido libertado, no ha aceptado el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, entonces vive una vida de esclavitud. ¿Es esclavo de qué? Usted dirá. Primero de Satanás. Satanás es un amo muy sádico, muy malo, esclaviza al ser humano a través de los vicios, la pornografía, la inmoralidad, los vicios como el alcoholismo, el vicio de los cigarros o de algún otro vicio. Satanás esclaviza al ser humano a través de ideas filosóficas, de pensamientos filosóficos, de religiosidad. Hay mucha gente muy religiosa, pero nunca ha sido liberado por Dios. Pero también uno es esclavo no solamente de Satanás, sino del diablo, del pecado. El pecado con letras mayúsculas esclaviza al ser humano, pecados mentales. Muchas personas se meten en hechos delictivos y son esclavos de esos vicios, de esos pecados. Pero cuando la persona es liberado, Jesucristo como el libertador libera a esa persona, entonces esa persona vive en libertad. Ya no está sometido a pecados, ya no está sometido a ideas, a preconcepciones, complejos de superioridad o de inferioridad, o supersticiones, en fin. Entonces esa persona puede andar en libertad, puede cantar a Dios. Por eso una persona libre no está sometido a ninguna idea preconcebida, prejuicios, en fin. Puede cantar a Dios. Y él no dice, uy, que tengo miedo. No vive en miedo, vive en libertad. Hay una valentía, hay una gran diferencia de vivir en una libertad a vivir en una esclavitud total. Puede servir, puede cantar, puede alabar a Dios, puede hablar a otros de Dios fácilmente. Cuando usted sea libre, puede hablar de Dios a otros, puede enseñar a otros de Dios. O sea, ya no tiene miedo, usted ha salido de la esclavitud. Puede estar con Dios, andar con Dios. Dios es su Padre, ya no es Satanás. Hay una diferencia existen los hijos de Satanás, los hijos de Dios. ¿Usted de quién hijo es, querida señora, querido señor? ¿Dios es su Padre o Satanás es su Padre? Y su conciencia lo sabe muy bien. No necesita usted leer manuales o libros, sino su conciencia uno mismo le dice, ¿de quién hijo es usted? Así que le animo, amigo, querida amiga, querido amigo, busque a Dios, lea la palabra de Dios. Cristo es el único que le puede libertar. Ningún otro ser humano, ninguna idea filosófica. Muy bien, por hoy nuestro tiempo una vez más ha llegado a su final. Vamos a agradecer al Señor por este tema que hemos enseñado en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra es clara y enfática cuando nos dice que si nosotros somos liberados por Jesucristo, seremos verdaderamente libres. ¿Y cuántos, mi Dios, gracias a tu amor, gracias a tu bondad, un día hemos sido liberados también? Alguien nos predicó tu palabra, alguien nos predicó el Evangelio y hemos creído. Pero todavía, Señor, hay muchas gentes, muchas personas que aún no te conocen. Quizás sean religiosas, personas éticas, o quizá aún moralistas, pero aún no han sido liberados por Jesucristo. Te pedimos por ellos también. Muchísimas gracias por la cuarentena que ya desde hoy día, Señor, ya existen muchos cambios. Sabemos que tú estás aún obrando en las disposiciones de nuestras autoridades. Muchas gracias. Aún te pedimos protección, aún contra el coronavirus, la enfermedad del COVID-19. Todos, Señor, estamos expuestos a esta enfermedad. Sin embargo, tú nos puedes aún cuidar, proteger. Muchísimas gracias por tu palabra una vez más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor hemos concluido este programa. Nos veremos en el siguiente programa, el día miércoles. Hasta entonces.